Shalom. Que la paz del Señor le guarde y le acompañe, mis amados hermanos, amados consiervos en Cristo. Les saluda el pastor Daniel Chávez Barahona desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom en Lima, Perú. Y hoy tenemos un estudio muy interesante. Vamos a compartir y vamos a iniciar un estudio sobre el libro del profeta Habacuc. Este realmente es un libro muy interesante porque tiene una palabra pertinente para el tiempo que estamos viviendo actualmente, especialmente en nuestra nación, en Perú, pero también en otras naciones donde están aconteciendo una serie de eventos que, especialmente a quienes creemos en Dios y a quienes vivimos sobre la base de los principios de la palabra de Dios, a veces le deja a uno como una estela de repente no duda, pero sí una cierta incertidumbre, cierto desconcierto, cuando el pueblo clama, el pueblo ora, el pueblo busca a Dios y parece que Dios no responde, y parece que Dios no hace nada, y parece que Dios se quedó mudo, está en silencio, y el pueblo sigue clamando, el pueblo sigue orando, pero en la realidad natural todo continúa igual, no hay sombras, no hay visos, no hay ni una nubecita que nos muestre que va a haber algún cambio, alguna intervención de Dios. Entonces es el momento en que nuestra fe es confrontada, nuestra fe en Dios y nuestra fe como principio de vida, entonces es confrontada, y ahí es donde se muestra los que estamos firmemente arraigados nuestra fe en la palabra de Dios y en Dios mismo, ¿verdad? Y si no están firmemente arraigados, su fe puede tambalear y puede ir a la deriva. Así que este libro es más que interesante, es muy importante, es muy impactante en su tiempo y para nuestro tiempo también. Aunque fue escrito aproximadamente, los eventos que se relatan ahí hace más de 2600 años atrás, sin embargo, el mensaje y los principios que contienen están tan vigentes que ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y ciertamente permanece para siempre, ¿no? Y por eso nos sirve, y vamos a ver cómo nos va a servir en el día de hoy. Así que vamos a compartir. Yo le he puesto al tema de hoy, o este estudio le he puesto así: Habacuc, el profeta de la fe victoriosa, ¿ya? Porque él sí es confrontado en su fe, pero finalmente sale victorioso y triunfante, ¿no? Lo vamos a ver. Les voy a invitar a que, si tiene una Biblia a la mano, lo abra en el libro precisamente del profeta Habacuc, y vamos a leer algunos versículos y luego vamos a continuar ahí, ¿verdad? Leamos del versículo 1 al 4 en la palabra de Dios. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4, y continuaremos a través de este libro. Y dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a leer hasta aquí y vamos a orar. Señor amado, glorificamos tu nombre y, Señor, nosotros ratificamos, reiteramos, Señor, renovamos nuestro voto, nuestra fe, nuestra confianza en ti, que tú eres Dios, que tú vives para siempre, tú eres el mismo, no has cambiado, y así como tú no cambias, tampoco cambias tu manera de actuar, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú sigues, Señor, en tu trono, en tu reino, y sigues gobernando sobre esta tierra que tú has creado, Señor, y sobre las naciones que son parte de esta tierra. Entre ellas está nuestro país, el Perú, y otras naciones, que donde está tu pueblo, donde está tu iglesia, donde buscamos tu rostro, donde invocamos tu nombre, Señor, y donde confiamos y esperamos en ti por tu intervención, amado Dios, en medio de una sociedad inmoral, injusta, paganizada, Señor, llena de maldades, de iniquidad,
de violencia y destrucción. Pero Señor, hay un pueblo al cual tú has denominado que somos luz y sal de la tierra. Señor, y estamos aquí precisamente para alumbrar y también, Señor, para preservar, Señor, este pueblo, esta nación donde nos has puesto a vivir, donde nos has hecho nacer y crecer, Señor, y donde te servimos también. Te rogamos que a través de este estudio de tu palabra, del profeta Habacuc, hables a nuestra vida, habla a nuestra nación, danos el mensaje, Señor, que un día diste a Habacuc para una nación, pueda también hoy traer la misma palabra de aliento, de fe, de esperanza y confianza de que tú gobiernas, de que tú reinas y sigues reinando, y más allá de todo poder humano, político, corrupto, aún maligno, Señor, tú, Señor, prevaleces sobre todo poder humano y espiritual. Tú eres Rey, y eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, da entendimiento, revelación, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre el entendimiento de cada persona que en esta hora está oyendo esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el libro de Habacuc. Habacuc, el profeta de la fe victoriosa, la fe triunfante y victoriosa. Y este profeta realmente es sorprendente desde el principio, porque aquí encontramos a Habacuc que irrumpe en la historia, de pronto aparece, ¿no? Normalmente cuando cualquier escritor bíblico, sea profeta, apóstol, quien haya escrito, ¿verdad? Aparece su nombre y normalmente, no en todos, pero y luego alguna descripción mínima por lo menos, ¿no? De quién es, de dónde procede, de qué región. Normalmente se dice hijo de tal padre, pero en el caso de Habacuc no se menciona absolutamente nada en relación a su familia, en relación a su procedencia, ¿no? El lugar de donde procede, absoluta. Simplemente aparece de pronto en la historia bíblica, ¿verdad? Y entonces hay como un algo de misterio así, ¿no? Pero Dios usa personas que quizás están en el anonimato, personas que quizás, ¿verdad? No tienen necesariamente detrás suyo, ¿no? Todo como decir, un precedente, ¿verdad? Un background, puede decir. Para Dios no es problema, para Dios no es problema. Sea un hombre conocido o no conocido, sea una persona sabia o sea una persona sencilla. Lo importante es cuando alguien se dispone en su corazón para servir a Dios y para ser usado por Dios, Dios lo va a usar. Y aquí encontramos en Habacuc, cuyo nombre significa abrazado, o también se puede traducir como aferrado al corazón, ¿no? Abrazado o aferrado al corazón. Y es un nombre bastante apropiado para alguien que precisamente se abrazó a Dios en fe, ¿no? Y a través de una vida de piedad, una vida de oración constante. ¿Ya? De Habacuc, Martín Lutero, ¿no? El reformador, dijo lo siguiente, ¿no? Él dijo que Habacuc tiene un nombre adecuado a su oficio, pues significa uno que anima o uno que toma a otro en sus brazos y le acerca a su corazón, como uno que consuela a un niño que llora. Así que la Biblia muestra a Habacuc como un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que a la vez también, ¿verdad?, se preocupa de la condición de su nación. Es un hombre que muestra realmente, ¿verdad?, que está identificado con el acontecer de su nación. No es indiferente, él no simplemente está dejando llevar su vida y sin importar lo que acontece alrededor suyo, él está realmente preocupado por lo que acontece en su nación, como lo vamos a ver, ¿verdad?, a la medida que vamos a ir estudiando este libro. ¿Ya? Pero especialmente la gran preocupación de Habacuc es por la grave condición de decadencia moral y espiritual de Judá, ¿no? Estamos hablando del reino del sur, el reino de Judá. ¿Ya? Y él está preocupadísimo, ¿verdad? Él de hecho se presenta delante de Dios, ¿verdad?, hablando con Dios, dialogando con Dios, por qué está aconteciendo todo eso, y Dios parece que no
tampoco no le interesa, no actúa, no hace nada. Hay maldad, hay violencia, hay injusticia, hay iniquidad, ¿verdad? Hay una decadencia, ¿verdad?, en la nación, desde la autoridad hasta el último hombre, y sin embargo parece que Dios lo está pasando por alto. Parece, no es que así sea, parece. Ya vamos a ver cómo es que realmente Dios toma sus tiempos y actúa, ¿verdad?, aunque la gente no lo vea o no se entere, ¿ya? Y Habacuc también se le ha llamado un poco graciosamente el abuelo de la reforma. ¿Y por qué? Porque es el profeta que trata sobre, digamos, es el único en todo el Antiguo Testamento que trata sobre el tema de la fe. Y algunos dicen el tema de la justificación de la fe, ¿verdad? Porque es él quien cita estas palabras: el justo por la fe vivirá, que justamente, ¿verdad?, es desarrollado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos especialmente, y más adelante es tomado por el reformador, pues Martín Lutero, ¿no? Entonces, en ese sentido es que le llaman de esta manera el abuelo de la reforma. Bueno, ahora vamos a notar también que Habacuc es un profeta que, a diferencia de otros, en cuanto al libro escrito, no habla directamente, la profecía no habla directamente hacia la nación, hacia el pueblo, sino hacia el pueblo de Dios, sino que él más bien comparte, ¿verdad?, digamos, el diálogo, ¿no?, el contenido del diálogo y la queja inclusive que él presenta delante de Dios, ¿no? Es esa conversación, ese diálogo con Dios. Él le presenta su queja, su clamor a Dios, Dios le responde, él vuelve a hablar con Dios, Dios responde nuevamente. Entonces, toda esa riqueza que hay en ese diálogo, él lo comparte en este libro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, él menciona algunas cosas que le dejan en un estado de perplejidad. Él está perplejo por algunas cosas que ve, que observa, y que Dios, sabiendo que Dios es real, que Dios existe, que es el Dios de esta nación, sin embargo Dios está permitiendo, y todavía va a quedar más perplejo con la intervención de Dios cuando Dios le muestra lo que él va a hacer en respuesta a su clamor. Queda aún más perplejo todavía, quizás con cierto sentido de repente cierta frustración tal vez, ¿no? Ahora, ¿qué significa perplejidad? Perplejidad es estado de la condición de una persona, de estar en el estado de ser perplejo. ¿Pero qué es perplejo entonces? Perplejo sencillamente es una persona que está confuso y desconcertado y no sabe lo que debe hacer, lo que debe pensar o decir. Y esa es la situación que se encuentran muchas personas, incluyendo cristianos y posiblemente algunos ministros de Dios también, ¿verdad?, ante las cosas que acontecen en la nación, ante la situación de maldad, de injusticia, de iniquidad, de ilegalidad y una serie de eventos que se van produciendo. Y aunque la iglesia ora, aunque el pueblo ora, aunque los siervos de Dios, los hijos de Dios estamos orando, sin embargo todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual, todo continúa igual, como que nada cambia, nada mejora, no se ve ni un pequeñito rayito de luz de que Dios vaya a hacer algo. Entonces eso genera ese estado de desconcierto, de confusión tal vez, ¿no? Y esa es la perplejidad. Es una persona que está en un estado de confusión, de desconcierto, y que no sabe lo que debe hacer, lo que debe pensar o decir. Y muchos se encuentran en esta condición, ¿no? Lo que está pasando en el Perú y en otras naciones, por lo menos latinoamericanas, ¿no?, donde están irrumpiendo sistemas políticos, sistemas inmorales, sistemas corruptos, sistemas perversos, que quieren tomar el gobierno de una nación, y la iglesia orando, pero parece que no pasa nada, ¿no? Y siguen una serie de eventos, de actos que están claramente, ¿no?, que son ilegales, que son ilícitos, que son injustos, que son inmorales, ¿no?, y muchas veces amparados por las mismas autoridades, ¿no?, respaldados por las mismas autoridades, y hay pruebas, hay denuncias, hay videos, hay todo, y no pasa nada. Entonces, eso deja a mucha gente en incertidumbre, ¿no?, confunde, y si uno no está firmemente arraigado en su fe, no va a saber qué pensar, ni qué decir, ni qué hacer, y eso es perplejidad, ¿no?, estar perplejo. Y parece que esto le pasó a Habacuc también. Y cuando uno se encuentra en esa situación, porque eso puede acontecerle a cualquiera, uno tiene que ir a Dios. Uno tiene que ir a Dios. Y
y en Dios y a través de su palabra encontraremos una respuesta. Y aquí precisamente en Habacuc, en el mensaje de este profeta, vamos a encontrar respuesta a esta situación y a esta condición que acontece en nuestras naciones, ¿verdad? Donde se está tratando de implementar políticas y sistemas políticos y de gobierno injustos y perversos. Así que algo más que podemos decir de Habacuc es que él fue contemporáneo con el profeta Jeremías, ¿ya? Y pues Habacuc desarrolló su ministerio profético más o menos durante el reinado del rey Joacim. Eso lo ubica por el año 605 a.C. Así que tenemos más de 2600 años, ¿verdad?, que fue escrita esta profecía, ¿no? Y esto fue justamente antes de la primera invasión de los babilonios contra el reino del sur, que es el reino de Judá, que estaba compuesto por dos tribus, ¿no?, Judá y Benjamín, ¿ya? Porque ya los del norte se habían separado, que eran 10 tribus, y entonces quedaba el reino del sur, Judá. Ya los del norte habían sido invadidos por los asirios, habían sido llevados al exilio, ¿verdad? Y ahora quedaba Judá, donde estaba la ciudad eterna, la ciudad capital, Jerusalén, la ciudad sagrada, la cual Dios siempre había protegido, había liberado aún contra ejércitos inmensos, poderosamente, con un poderío militar enorme, y sin embargo Dios, la verdad, siempre intervino, envió su ángel y siempre protegió esta ciudad. Pero ahora vamos a ver lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a permitir que acontezca contra esta nación y esta ciudad sagrada, ¿verdad? Y eso lo deja también perplejo a Habacuc, ¿no? Entonces, digamos, el propósito de este libro, ¿no?, del mensaje del profeta Habacuc, es que Habacuc escribió para animar y para alentar a aquellos que creían y confiaban en Dios, pero estaban, como dije hace un momento, en un estado de perplejidad. Estaban perplejos y además tenían una sincera preocupación por la decadencia moral y espiritual que acontecía en su nación, ¿no? Y entonces Habacuc lo que va a hacer es, a través del contenido de este libro, va a revelar su experiencia personal de victoria sobre sus propias dudas, sobre su estado de incertidumbre o las circunstancias y quejas ¿verdad?, y problemas que tenía, y cómo él, ¿verdad?, al entrar en esa condición donde su fe es probada, ¿verdad?, finalmente él concluye que es necesario vivir por fe. El justo por la fe vivirá, y esa fe, ¿verdad?, finalmente sale, después de la prueba, sale triunfante y victoriosa. Deberíamos decir mejor, victoriosa y triunfante. Así que este libro del profeta Habacuc nos muestra a Dios obrando en la historia de una nación, ¿ya?, aunque los hechos presentes parecen negar esta realidad de que Dios está obrando, ¿no? Aunque las circunstancias del momento parecen que Dios no hace nada, que Dios está por ahí en otro lado, ocupado, descansando, pero que deja pasar una y otra cosa, ¿verdad? Y por un tiempo considerable, y da la impresión como que Dios realmente ni oye, ni responde, ni está dispuesto a hacer nada. Parece, pero en este libro vamos a ver cómo realmente Dios sí oye y cómo Dios sí responde, pero lo hace como Él es, como Rey soberano, como Señor de la creación y Señor de la historia de la humanidad. Así que vamos a ir entonces al texto, capítulo 1 de Habacuc, ¿verdad? Y vamos a ver primero este tema que justamente estoy mencionando, la perplejidad del profeta, ¿no?, de Habacuc, ¿ya? Recuerden ¿qué significa perplejidad? Es el estado de estar en una condición de perplejo, ¿no? Y perplejo, digamos, es alguien que está confuso, desconcertado, que no sabe lo que debe hacer, lo que debe pensar o decir, ¿ya? Entonces esta perplejidad lo lleva a un estado de, vamos a llamarle, la prueba de la fe, ¿no? La prueba de la fe de Habacuc, como también a nosotros, todos nosotros, nuestra fe va a ser probada. Eso es bíblico, ¿verdad? ¿Ya? Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, dice el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿por qué viene esa perplejidad de Habacuc, ¿no? Él se enfrenta a un dilema, ¿ya? Y esto viene, vamos desde el versículo 1. Lo primero que encontramos aquí es digamos, la profecía
Dice la Biblia, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y llama la atención, note que no dice la profecía que recibió, la profecía que oyó, la profecía que le inspiró el Espíritu de Dios, no dice, dice la profecía que vio. Habacuc vio la profecía. Y esto nos habla de que esta profecía vino por una revelación, o sea, fue una revelación divina, ¿no? El Señor le mostró, ¿no?, proféticamente lo que había de acontecer. Entonces, de ahí hablamos el conocimiento que él tiene de lo que va a venir en adelante, le viene por revelación de Dios, ¿no? Y qué bueno saber que Dios siempre tiene una palabra, ¿no?, de ciencia, de conocimiento. Dios siempre, ¿verdad?, ha previsto las cosas que han de acontecer, y antes de que eso suceda, Dios habla a su iglesia, Dios habla a su pueblo, Dios prepara el camino, ¿verdad?, para lo que ha de venir, ¿no?, para que también estemos apercibidos y preparados. Eso la Biblia dice, no hará Dios nada sin que antes lo revele por medio de sus profetas, sus siervos los profetas. Así que aquí tenemos un profeta que es Habacuc, ¿no?, a quien Dios le revela, ¿no?, en profecía lo que va a acontecer. El versículo 2 nos habla del clamor de Habacuc, el clamor en relación a su nación, ¿no? Habacuc levanta clamor delante de Dios por su nación. ¿Qué estaba pasando en la nación? Estaba pasando una serie de situaciones terribles que habían llevado a una decadencia moral, espiritual a nivel nacional, ¿verdad?, ¿ya?, en toda la nación. Por eso él dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Clamaré, él está clamando, él clama por su nación. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hay como un reclamo, no solamente hay un clamor, sino también hay un reclamo, una queja de Habacuc ante Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir clamando? Y no oirás, le dice, no oyes. O sea, para Habacuc tiene la sensación, aunque uno sabe en el corazón que Dios sí oye, pero quisiéramos tener una señal de que Dios realmente nos está oyendo, ¿no? Y cuando no tenemos esa sensación, digamos, esa señal, esa seguridad, entonces Habacuc, como un ser humano, aún siendo profeta, ministro de Dios, también pasó por esta experiencia. Él dice que no, clamo y no oyes, y doy voces a ti a causa de la violencia y no salvas, como quien dice, no respondes, no haces nada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a seguir esto así? ¿No? Así que Habacuc está expresando, ¿no?, ese clamor, esa queja por la decadencia del país, ¿no?, de toda su nación, ¿ya? Entonces a Habacuc le parece que Dios no le oye, le parece que Dios no tiene ninguna intención, natita de voluntad de responderle, y parece inclusive que hasta Dios mismo está indiferente a lo que pasa en el país, ¿no? ¿Ya? Y a pesar que hay un profeta ahí clamando, ¿verdad?, y seguramente también habrían otros piadosos que estaban clamando, ¿no?, porque siempre en toda nación hay un remanente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí también hay un pueblo clamando a Dios, y sin embargo parece que no pasa nada, no hay respuesta, no sucede nada, no se mueve ni el cielo ni la tierra, excepto los temblores, ¿no? Pero parece, ¿no? Parece. Yo noto que hay como un sentido de frustración en su clamor, porque él dice dos cosas, dice, ¿hasta cuándo? Y luego finaliza ese versículo diciendo, ¿y no salvarás? Dice, ¿hasta cuándo? O sea, como decir, yo estoy clame y clame y clame y oro, y seguramente estaba ayunando también, ¿no? Normalmente los profetas ayunan y oran, ¿no? Y clamo y ayuno, oro, clamo, te busco y no pasa nada. Por eso dice, ¿no?, y no salvarás. O sea, no vas a hacer nada, Señor. ¿Te vas a quedar quietito así? O sea, ¿no te importa lo que pasa en nuestra nación? ¿No te interesa? ¿Acaso tú no eres el Dios que ha dicho, clama a mí y yo te responderé? ¿Por qué no respondes? Y voy a decir de paso, ¿no?, esto que a algunos le están enseñando a decir, a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Eso no es correcto. Inclusive no es bíblicamente correcto.
Porque usted va a encontrar en la Biblia varias oraciones donde se menciona esto. Usted aquí abajo dice ¿hasta cuándo? Usted lea el Salmo 13 también 4 veces se repite ¿hasta cuándo, Señor? Salmo 22 dice el salmista ¿por qué? ¿Por qué me han desamparado? El mismo Señor Jesús repite esta oración en la cruz y dice ¿por qué, Dios mío, me has desamparado? O sea, no tenga problemas, hermano, de preguntar a Dios, de vaciar su corazón. Usted se siente indignado, se siente molesto, se siente, ¿verdad?, intranquilo, desconcertado, perplejo. No tenga ningún problema, no es una falta de respeto. Vaya delante de Dios. Hay que hacer lo que hizo Habacuc. Habacuc no se quejó ante los hombres, Habacuc no murmuró, Habacuc no habló con la gente, ¿no? Él fue a donde uno debe ir, al trono de Dios. Y ante Dios vació su corazón, derramó su alma, su angustia. Le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no respondes? ¿No salvarás? En el versículo 3 va a decir, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿No? Entonces hay como un sentido de frustración, de desconcierto, de incertidumbre. ¿Por qué no respondes, Señor? Estamos orando por algo importante. Es nuestra nación, es el futuro de nuestra nación. Mira cómo se encuentran, mira lo que están haciendo y no vas a hacer nada, no salvarás. Creo que esta es la oración que muchos estamos haciendo. Ayúdanos, actúa, sálvanos, Señor. Y parece que no pasa nada. Pareciera que Dios está mudo, que no tiene intención de solucionar ninguno de nuestros problemas, lo que para nosotros es un problema o una preocupación. Y entonces ahí viene un cuestionamiento, ¿no? En el versículo 3 viene un cuestionamiento. Por eso, ahí es donde Habacuc dice, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Ahí está diciendo, ¿por qué? Usted puede decir, ¿por qué? A Dios pregúntele, hágale todas las preguntas, Dios no se va a molestar. Además, Dios tiene todas las respuestas. Él sabrá si se las responde en el momento, se las responde después, pero usted pregunte. Pues. Hace mucho bien uno descargarse. La Biblia dice, echen vuestras cargas sobre Jehová y Él los sustentará. Salmo 55, 22. Echen, es arrojen, láncelo. O sea, suelta tu carga. Pues uno mantiene esa carga, se oprime, hermano. La carga uno lo oprime, lo abate. Es mejor soltar las cargas, ¿no? Ponle en la mano de Dios. Echa sobre Jehová toda tu ansiedad, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dijo Pedro. Y aquí Habacuc dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Esto es lo que está pasando en el país. Y dice, me haces ver. Eso revela un corazón piadoso, ¿no? O sea, dice, no puedo soportar ver tanta práctica de maldad hasta el grado de iniquidad, ¿no? O sea, se ha extendido tanto el mal, la práctica del mal en el pueblo, que ya no lo ven, o sea, lo ven como algo normal. Pero nunca puede ser normal la maldad, nunca puede ser normal que la gente se vuelva impía, pecaminosa, que cada vez haga cosas espantosas, horrendas, injustas, ilegales y se vea como normal. No puede ser normal. Y si alguien, un cristiano o un ministro lo está viendo como que ya es normal porque todo el mundo lo hace, algo debe revisar su corazón porque algo no está bien. Porque el corazón de un hijo de Dios, una hija de Dios, de un Dios justo, un Dios santo, un Dios puro, al ver la maldad, la injusticia, ¿no?, la iniquidad, de alguna manera tiene que compungirse, ¿no? Algo nos tiene que molestar. Por eso dice, me haces ver molestia, dice, ¿no? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Como decir, o sea, un hombre piadoso no puede soportar el ver la práctica de tanta inmoralidad, tanta injusticia, tanta ilegalidad, tanta maldad. Por eso dice, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Dice, y le dice a Dios, ¿por qué me haces ver? Y haces que vea. Ahí está, versículo 3. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no haces nada? No respondes, no actúas y dejas que todo continúe así,
Y en eso estamos viviendo. Y así vamos a seguir toda la vida. Se cuestiona. Su fe está siendo probada. Pero él hace lo correcto. Él va delante de Dios y le dice: Señor, tengo dos preguntas. Dime, ¿hasta cuándo y por qué? Y comienza a narrar cuál es la condición de la nación. ¿No? El versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada. Y no te mire lo que vamos a leer ahorita. Observen si tiene relación con lo que vivimos hoy en nuestra nación y donde usted esté, en la nación donde usted se encuentre. Y dice aquí: porque la ley, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cualquier similitud con la realidad nacional de su país no es coincidencia. No es coincidencia. Porque el pecado, ¿verdad?, es el mismo en todo tiempo y en todo lugar. Pero la condición moral y espiritual de Judá realmente era muy grave. Y les voy a decir. Porque aquí voy a describirlo con las mismas palabras de Habacuc. ¿Ya? En palabras de Habacuc, él está diciendo: hay práctica de iniquidad, hay destrucción, hay violencia, hay pleito, hay contienda, la ley ha sido debilitada y la justicia ha sido torcida, ¿no? Hay 7 expresiones de lo que está aconteciendo, ¿verdad?, en Judá, en esta nación. Práctica de iniquidad, destrucción, violencia, pleito, contienda, la ley es debilitada y la justicia es torcida. O sea, prácticamente esta nación está viviendo casi en un estado de anarquía, donde cada uno hacía lo que mal le parecía. La ley y la justicia de Dios, siendo el pueblo de Dios, la ley y la justicia de Dios han sido desechadas. Y eso ha dado puertas abiertas a toda práctica de maldad, injusticia y iniquidad. Claro, porque cuando una nación rechaza a Dios y rechaza los principios normativos de la palabra de Dios, ¿no?, y saca del sistema de justicia, y saca de la Constitución, y saca de todo el sistema de vida de una sociedad, de una nación, saca a Dios y saca los principios de la palabra de Dios, ¿qué se puede esperar? No va a esperar un bien. No se va a esperar una sociedad justa. O sea, va a imperar el caos, la maldad, la corrupción, la inmoralidad y toda clase de males. Ahora, démonos cuenta que Habacuc no se está quejando ante los hombres, ¿no? Como dije hace un momento, él está descargando su queja y su preocupación delante de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que nos toca hacer, amado ministro de Dios, amado hijo, hija de Dios. Presentemos ante Dios, continuemos orando ante Dios, sigamos clamando. Aunque tengamos que decirle: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Responderás? ¿No salvarás? A salvo, Dios mío. Sigamos orando. Y nos vamos a dar cuenta que realmente Dios sí oye y Dios sí responde. Y como que Dios le da tiempo a Habacuc, que bueno, que se exprese, que diga. Usted sabe que Dios no tiene problemas con el tiempo, ¿no? Nosotros sí, porque para nosotros, digamos, solo el tiempo hasta mañana o hasta el último día es en 2 semanas, y después de eso ya nada, ni Dios mismo lo va a poder resolver. Ese es el pensamiento humano, racional. Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Aún lo que está pasado del tiempo humano, para Dios no es problema, porque Dios trasciende el tiempo, va más allá del tiempo. Él ha creado el tiempo, además. Él es eterno, está sobre el tiempo. Y para Dios un día son como 1000 años como un día. Entonces eso no es ningún problema. Hasta Él detiene el tiempo. ¿Se acuerdan, no? En la Biblia aparece. O sea, eso no es ningún problema para Dios. El corazón del hombre se angustia cuando mide las cosas por los tiempos humanos, los tiempos cronológicos, y no por el tiempo de Dios. No se angustie. Diga como el salmista dijo: Jehová, en tus manos están mis tiempos. Y luego otro pasaje dice: y tú sustentas mi suerte.
En tus manos están mis tiempos, tú sustentas mis obras. Confiemos. Todo está en la mano de Dios. Especialmente si hemos orado como lo estamos haciendo. En nuestro país estamos orando, hay mucha gente orando, hay mucho pueblo orando, hay un buen remanente que está clamando, ayunando, orando por la nación. Así que confiemos, Dios oye. Y aquí vamos a ver cómo Dios sí ha oído y Dios sí responde. Vamos a los versículos 5 y 6. En los versículos 5 y 6 se muestra la respuesta de Dios, pero no en la expectativa de lo que esperaba Habacuc, no en lo que tal vez uno pueda creer que la manera en que Dios va a orar. Dios muchas veces nos sorprende porque hace cosas que uno no espera. Uno de repente no, en nuestro razonamiento humano, si andamos solamente por la vista natural, le va a quedar más desconcierto y más perplejidad. Si no lo vemos espiritualmente y si no entendemos, ¿no? Si no hemos conocido que realmente Dios es sabio, es perfecto en todos sus caminos y sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace y debemos confiar en Él, lo que hace, lo que deja de hacer, lo que permite y lo que Él directamente, ¿no?, va a hacer. Versículos 5 y 6 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora note que ahí dice: yo levanto a los caldeos. El versículo 5 comienza diciendo: mirad entre las naciones y ved y asombraos. ¿Se acuerdan que Habacuc dice también dos veces: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué veo violencia? ¿Por qué? Ver, ver. Y Dios le repite con las mismas palabras para hacerle saber que ciertamente Dios está oyendo, ¿no? Y está respondiéndole con las mismas palabras de Habacuc. Y ahora le dice Dios: ahora mirad entre las naciones y ved y asombraos. Dice: porque haré una obra en vuestros días. Es decir, cuando dice en vuestros días, quiere decir Dios había oído la oración de Habacuc. Dios sí había escuchado el clamor, porque le está diciendo en tus días. En tus días. O sea, está hablando en plural porque se refiere a la nación, ¿no? En vuestros días voy a hacer una obra. Dice: haré una obra. O sea, no está hablando para tiempos futuros, posteriores, no, ahí está hablando para ese momento, en la situación en la cual Habacuc ha presentado ante Dios, y que a Habacuc le parecía que a Dios no le importaba, Dios no respondía, Dios está mudo, en silencio, indiferente. No. Se da cuenta acá, Dios está atento, Dios ha oído el clamor, Dios oye el clamor, Dios siempre oye el clamor de sus hijos, de su pueblo, ¿verdad? Y tiene una respuesta, pero Él responde en su soberanía, en su soberano tiempo. Y hace lo que también su soberana voluntad sabe que debe hacer, no como un rey tirano, ¿no?, sino como un rey justo, ¿no? Y luego dice: porque aquí yo levanto a los caldeos. Ahora, los caldeos lo vamos a entender mejor cuando si decimos como el imperio babilónico, ¿ya? Es el imperio caldeo babilónico, ¿no? Es la Babilonia de la Biblia, así que eso. Y dice: yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Cómo dice? Dice, de la boca de Dios, dice: yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Así que Dios le está revelando a Habacuc que ha llegado el momento de intervenir en la historia de la nación. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando Habacuc? No se sabe. Es probable que fue un largo tiempo, porque cuando él dice ¿hasta cuándo? O sea, está mostrando como que ha estado orando por un tiempo y tiempos y tiempos, y no había respuesta. ¿Cuánto tiempo haya sido? No lo sabemos, pero debió haber sido una cantidad de tiempo para que él expresara como una frustración, una queja, ¿no?, de que no le parecía que no había respuesta de Dios. Pero en el tiempo de Dios, Dios responde y Dios actúa. Y ahora Dios le muestra a Habacuc que es el momento de actuar. Va a llegar el momento de actuar, ¿no? Haré una obra, dice.
¿Ya? Y ahora, nada más que ahora la respuesta que Dios le da a Habacuc lo deja más perplejo. ¿Por qué? Porque cuando Dios responde a Habacuc y le muestra el método y el instrumento que va a utilizar, ¿verdad? Esto le crea más desconcierto a Habacuc. Porque Dios, ¿a quién va a usar? El Dios justo, el Dios santo. Va a usar a una nación pagana. A una nación que dice, el mismo versículo 6 dice, una nación cruel. Cruel. Son crueles, salvajes, feroces, fieros, crueles, sanguinarios. Y a esa nación Dios lo va a usar como un instrumento de juicio, ¿no? Pero va a usar a una nación pagana como un instrumento de juicio para su pueblo santo. A los injustos, vamos a llamar los justos, aunque no lo eran en la práctica, ¿no? Pero justificados por Dios. A los más malos, aunque eran malos en Judá, había maldad ya, mucha maldad, pero estos caldeos babilonios eran mucho más malos y perversos. Y Dios va a usar a una nación así, más mala, más injusta, más perversa, más cruel y sanguinaria, como un elemento de juicio por el pecado de Judá. Y tengamos presente eso, el pecado de Judá. Dios no pasa por alto el pecado de su pueblo. Y aquí tengo que decir como pastor, ya que mucho de lo que acontece en nuestra nación no es solo culpa de los pobladores, también nosotros como iglesia, también nosotros como ministros de Dios, como hijos de Dios, tenemos nuestra responsabilidad. Porque Dios nos puso para ser luminares, para ser luz y sal de la tierra. Nos puso para hacer su obra, nos puso y sabemos a qué nos ha llamado Dios. Y muchos descuidaron ese llamado y se dedicaron a una cantidad de cosas, eventos, situaciones, descuidando la naturaleza de su llamado y su comisión. Y se dedicaron a otras cosas. Se dedicaron a hacer su propio reino, ¿no? Y actuar según sus propios intereses, dejando de lado el llamado de Dios, la fidelidad a ese llamado. Cuando Pablo, aún en cadenas, dijo, ¿no? Estando en cadenas, yo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, pero hay muchos que han sido rebeldes a esa misión y se desviaron de su llamado y no han cumplido, ¿no? Y aún han caído en inmoralidades, en acciones injustas y perversas. Estoy diciendo esto porque lo que acontece en nuestra nación hoy es el resultado de lo que la iglesia ha hecho y ha dejado de hacer. Nosotros somos los primeros responsables y debemos reconocer, porque lo espiritual antecede a lo natural, porque lo que hoy nuestros ojos naturales ven es resultado y consecuencia de lo que hicimos y dejamos de hacer, porque aún al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, deja de hacer, la Biblia dice es pecado. Y debemos reconocer, y es lo primero que debemos arrepentirnos, como ministro de Dios, como hijo de Dios, como iglesia de Dios aquí en el Perú y en la nación donde se encuentra. Por eso la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, dice, mi pueblo, ¿no? Y se convirtieren, se arrepintieren, ¿no? Se volvieren de sus malos caminos. Eso es lo primero que Dios demanda. Y si Dios no pasa por alto el pecado, por si acaso, podemos ayunar 100 días, 300 días, y aún así Dios no va a pasar por alto el pecado. Si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, si no hay una conversión auténtica, verdadera a Dios, y sé lo que estoy diciendo, una conversión auténtica. Hay mucha gente en las iglesias que necesitan convertirse a Dios, que han hecho una oración de entrega, pero no han convertido su corazón a Cristo, donde Jesús quizás es su Salvador, pero no su Señor. Así que Dios, como dice en su palabra, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios va a
castigar el pecado de Judá, de su pueblo. Dios trae juicio a causa de eso. Y como elemento de juicio levanta a los caldeos. ¿Quiénes son estos caldeos? Los versículos 7 al 10 nos describe quiénes son. Nos da una descripción así clara, exacta, precisa, manifiesta de quiénes son. Hay por lo menos 15 descripciones que se mencionan en estos 4 versículos, del 7 al 10. Lo voy a leer. Dice: formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y está hablando de los caldeos, ¿sí? De la fuerza, la crueldad, la ferocidad de este imperio que ciertamente se levantó rápidamente en poco tiempo y avasalló a los imperios anteriores, egipcio, el imperio asirio los venció. Pero nos habla también de un sistema, ¿no?, detrás de eso. Sistema, vamos a hablar primeramente espiritual, pero también un sistema, una estructura que dominaba a través de este imperio, donde había inmoralidad, idolatría. Sí, ellos también produjeron algunos adelantos en la ciencia, algunas invenciones, ¿no? Ellos son los creadores de la escritura cuneiforme. Ellos son los creadores del calendario lunar y otras cosas. Pero el sistema que dominaba era perverso. Miren, note lo que dice: escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla. Está hablando de gente en eminencia, en gobierno, en autoridad, y para ellos los pasa por alto, se burla, los escarnece, se reirá de toda fortaleza. O sea, no importa cuán fuerte pueda ser, tienen tanto poder, tanta fuerza y poderío, que dice: se ríen de toda fortaleza, levantan terraplén y la toman. Usted compara esta descripción y lo mira espiritualmente, como hay poderes malignos, corruptos, llaman poderes políticos, poderes económicos, poderes, ¿sí?, que están tomando naciones y están actuando con esta estructura que usted ve aquí. Lea con tranquilidad, con detenimiento, el versículo 7 al 10, y observe con lentes espirituales y vea cómo esos sistemas están tomando naciones y se ríen de toda ilegalidad, de toda autoridad, pasan por alto todas las leyes, se ríen, se burlan, como dice ahí, escarnecen, nada les toca, nada les molesta, pasan por alto todo, con una fuerza y un poderío que asombra, literalmente delante de los ojos. A nuestros ojos se ve cómo hacen y deshacen, delante de presidentes, delante de autoridades. ¿Qué se puede esperar en una nación así? Pero en este caso fue un elemento de juicio. Pero hay una palabra de esperanza en medio de todo esto. El versículo 11 nos va a hablar del final de ese poder maligno representado a través de este imperio babilónico, imperio caldeo, que es lo mismo en este caso. El versículo 11 nos habla de su final y nos habla también de la fuente de su poder, ¿no?, que es usado como instrumento de juicio en las manos de Dios. El versículo 11 dice: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Luego pasará como el huracán.
¿no? La palabra ahí, que se ha traducido como huracán en la Reina Valera, y que tiene otras traducciones en otras versiones de la Biblia, es la palabra ruach, ruach en, en hebreo, que muchos saben que es la palabra que se usa para el Espíritu. No solo el Espíritu Santo, sino en general el Espíritu. Pero al mismo tiempo esa palabra también significa viento, al mismo tiempo. Por eso que aquí se traduce como huracán, ¿no? Porque esto viene como una fuerza avasalladora, demoledora, ¿verdad? Arrolladora, como un huracán. Pero dice, pasará, pasará. Sí, el huracán trastorna, mueve, ¿no? Hace y deshace. Tiene una fuerza increíble, pero pasa. Pasa. Y deja efectos, por supuesto, pero pasa. Por eso aquí dice luego, pasará como el huracán. Y debemos confiar, hermano, que en las cosas que están aconteciendo van a pasar. Y no importa lo que suceda mañana, estoy hablando en futuro, pero en los próximos días, no tema. Porque nuestra confianza no está ni en este ni en esta, ni en este candidato ni en esta candidata, ni en este gobierno ni en este tipo de gobierno. Nuestra confianza no está en sistemas humanos, sistemas económicos, sistemas políticos. Nuestra confianza no está en la tierra. Nuestros ojos miran al cielo, nuestros ojos miran a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso alzo mis ojos a los montes, o sea, hacia arriba. Si está confiando que si entra este o si entra este, ellos no son, en el fondo, los que nos van a traer bienestar. Es Dios. Ciertamente haremos nuestra parte, y nuestra parte, yo creo, la parte nuestra es orar y clamar, y continuar orando y clamando, y proseguir orando y clamando. Y si hubiera que hacer algo más, que Dios nos muestre qué hacer. Pero no me voy a mover porque alguien me dice muévete. Me voy a mover porque Dios me diga. Porque Dios sabe hablar a sus siervos, a cada uno de sus siervos. Dios sabe hablar también a su pueblo. Dios sabe cómo hacer oír su voz a su pueblo. Y el pueblo sabrá reconocer cuando viene una voz de Dios. Pero no podemos movernos por voces humanas, por muy buenas y dignas que sean. Y eso no desmerece ningún esfuerzo que se haga humanamente. No desmerece para nada. Pero prefiero, y digo, debemos movernos por indicación, por revelación, por dirección de Dios, y no por dirección humana. Esto que viene y ha venido como un huracán, la palabra de esperanza de Habacuc es que pasará como el viento. Pasará. Se ve fuerte, poderoso, se ve que nada lo puede contener, se ríe, se burla de todos, se escarnece a todos. No le importa ni príncipes, ni reyes, ni gobernantes, ni autoridades. Pero el versículo 11 es una palabra de esperanza. Luego pasará como el huracán. Confiemos en Dios. Porque finalmente, ¿quién es el que levanta? ¿Y quién es el que concede, autoriza? Algunos dicen permite que sucedan y que acontezcan. Porque nada ni nadie se puede mover y puede hacer algo si Dios, ¿verdad?, no lo permite. Porque Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Señor sobre toda la creación. Y Dios es el que reina y juzga en las naciones. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así sea que el hombre, así sea que los poderes humanos fácticos lo reconozcan o no. Miren que estos caldeos, teniendo realmente un poder enorme, pero miren lo que dice. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, ellos, los caldeos, creyeron que todo ese poderío, todas esas victorias, toda esa enorme extensión de naciones que conquistaron, fue por causa de su Dios, obviamente dioses paganos, ídolos, demonios detrás de eso. Y le atribuyeron, dice, atribuyen su fuerza a su Dios.
desconociendo lo que dice, donde hemos leído el versículo 5, que Dios mismo dijo, he aquí yo levanto a los caldeos, y lo dice con nombre, ¿verdad? Para que no quede ninguna duda. Dice Dios, yo levanto a los caldeos. Es Dios quien los levantó. Y aquí voy a decir algo que va un poco más allá de lo que muchos piensan, porque muchos prefieren decir, y no está mal, ¿sí? No está mal, pero voy a decirlo de todas maneras. Muchos dicen, Dios permite. Cuando sucede algo, digamos algo malo, o ciertos elementos, o ciertas personas, o ciertas organizaciones, ¿no? O ciertos sistemas corruptos, ¿verdad? Pues hasta ciertos gobernantes. Muchas veces se usa la expresión Dios permite. Y es verdad, sí, Dios permite en ocasiones que ciertas autoridades malignas gobiernen en una nación. Sí, Dios permite. Pero hay ocasiones donde no se trata de que Dios permite. Hay ocasiones como en estas, donde no es que Dios permite, es Dios mismo levantando, usando, enviando a estos, como en este caso, estos caldeos. Una nación cruel y perversa, idólatras, abominables. ¿Mm? Y Dios dice, y está acá, está escrito y no se puede borrar. Versículo 5. Porque he aquí yo levanto a los caldeos. Aquí no dice yo permito, no. Aquí dice yo levanto a los caldeos. Y los levanta y los envía como elemento de juicio. Hay situaciones donde Dios está obrando. Y hay que distinguir y hay que reconocer. Así que este imperio caldeo, ¿verdad?, va a ser un instrumento de juicio en las manos de Dios, aunque ellos, los caldeos, se atribuyan a sí mismos su fuerza y su poderío militar a su Dios. No importa. Como dice el Salmo, Dios se reirá de ellos, ¿no? Porque ellos creen que, bueno, tienen fuerza por sí mismos, creen que tienen poder por todo lo que tienen y hacen. Creen. Como estos caldeos que se atribuían a sí mismos, ¿no?, a sus dioses. Nada más cerrado. Nada más cerrado. Nadie tiene poder en sí mismo. La Biblia dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, sino a quien Dios se lo concede. El libro de Daniel, sería bueno leer el libro de Daniel en estos días. Va a notar que un pensamiento que atraviesa toda la profecía de Daniel, todo ese libro profético, es que el cielo gobierna sobre la tierra y que Dios es el que tiene el poder en todos los gobiernos de las naciones y de la historia de la humanidad, y a quien quiere se lo da, a quien Él quiere se lo da. Así sean hombres perversos, Nabucodonosor, Ciro, Darío, Dios se los entregó en sus manos. Y en estos días, hombres como tales, que vemos ahí, nombres que usted ya se imagina y sabe quiénes son, que están gobernando en naciones de manera impía, impura, injusta, cruel, pero no están ahí por su propia fuerza. En algunos casos Dios permite y en otros casos Dios mismo los levanta. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando acá, porque aquí dice yo levanto a los caldeos, que fue la nación más poderosa en su tiempo, el imperio más poderoso en su tiempo, pero Dios lo levantó. Así que recuerde que Dios no va a pasar por alto la iniquidad de su pueblo, pero aún en medio del juicio, a través de esta nación pagana y cruel, hay un elemento de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el texto dice, luego pasará como el huracán. No va a permanecer. Quedará un tiempo, pero pasará. Pasará. Y para los sistemas que están, de nuestros hermanos venezolanos que también nos acompañan, tome esta palabra también, de parte de Dios, a través del profeta Habacuc. Pasará como el viento, pasará como el huracán, pasará. Llegará el día de su libertad, pasará, porque Dios es el que tiene los tiempos y las ocasiones. Y en nuestra nación, que Dios nos guarde,
Y Dios no permita que se establezca. Pero aún si aconteciera que un gobierno de características que van en contra de los principios de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, en contra de la iglesia del Señor, si se estableciera, sepa que Dios estará con su pueblo, Dios estará con nosotros, está con nosotros. Y aún si se estableciera, pasará como el viento, pasará como el huracán. No es mi deseo ni mi oración que eso pase en nuestro país, pero si acaso ocurriera, tenemos una palabra de fe y una palabra de esperanza, que esto pasará como el huracán. Así que, ¿qué más tenemos acá? El versículo 5 dice: ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. He aquí yo levanto a los caldeos. Aquí no está hablando que es Dios mismo el que está actuando, ¿no? ¿Ya? Nada más que el gran problema del poder que sale, que emana del gobierno humano, es que ese mismo poder se puede convertir en un Dios sujeto, en un Dios más bien como objeto de culto, que lleva al hombre a confiar en sí mismo y en su propia fuerza, lo cual posteriormente va a ser causal de su ruina, ¿no? Los lleva a la ruina, porque se olvidan de reconocer que la autoridad establecida proviene de Dios y que está dentro de los designios de su voluntad. Eso es algo que nadie debe olvidar, ¿no? Y la Biblia lo menciona, ¿no? Toda la autoridad es establecida por Dios y las que hay por Él han sido establecidas. Ahora bien, vamos a ir terminando. Y los versículos 12 al 17 nos habla de el desconcierto de Habacuc, ¿no? Y aquí yo creo que es un buen momento para detenernos. Vamos a quedar acá y vamos a proseguir la siguiente semana para ir con tranquilidad. Pero tomemos esta palabra de esperanza, esta palabra de fe, hermanos. Venga lo que venga, Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me voy a adelantar a decir lo que dijo el profeta Habacuc. Poquito más adelante nomás, él llega a la convicción, después de ser confrontado con su fe, y el hecho de conocer a Dios íntimamente, por la revelación personal que tenía de Él, y nosotros tenemos la revelación por la palabra que nos ha sido dada, la Biblia. Y Él dice con convicción y firmeza, dice: no moriremos. Es que vamos a quedarnos con esta palabra, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, y venga lo que venga, no tema, pasará como un huracán, como el viento que viene, que sopla fuertemente, pero se va. Como un temblor que asusta, pero también se va, pasa. No pasará, hermanos. Así que vamos a poner nuestra confianza en Dios, pero vamos a seguir clamando y orando, ¿verdad? Que el Señor guarde nuestra nación, el Señor guarde su nación, que Dios bendiga su casa, ¿verdad? Y toda obra de sus manos. Oremos. Señor, te damos gracias. Eres nuestro Dios, a quien honramos, al único a quien adoramos, el único delante de quien doblamos nuestra cerviz, doblamos nuestras rodillas. Señor, ante quien nos postramos y nos humillamos y confesamos que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y Rey. Bendito seas, porque tú haces y deshaces, porque realmente, Señor, los poderes humanos jamás pueden soportar, Señor, tu autoridad, tu poder. No hay ningún poder humano ni espiritual maligno que pueda interponerse al designio de tu voluntad. Cuando tú quieres que algo acontezca, va a acontecer, y nada ni nadie se puede oponer. Por eso es que venimos confiadamente a ti, Señor, y aún sabiendo lo que está aconteciendo en la realidad de nuestra nación, pero con la confianza plena de que tú cuidas el país, que tú oyes el clamor, aunque nuestros sentidos, Señor, nos quieren hacer ver como que es una realidad que no se puede evitar, que no hay cambio, que tiene tanta fuerza arrolladora que no hay forma de detenerlo. Pero sin embargo, porque te conocemos y porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, el cielo gobierna sobre la tierra, y solo tú eres el único quien pones y quitas reyes.
no es el hombre, no es el Jurado Nacional de Elecciones, no es la OMPE, no es el gobierno actual, ni nada, ni nadie, solo tú, Señor. Y es a ti a quien venimos, amado Dios, a entregarte toda nuestra confianza y a suplicarte, Señor, no abandones nuestra nación, no abandones nuestro país. Guarda nuestra nación, Señor. Guarda nuestra nación de esos vientos huracanados que vienen, Señor, para destruir y tomar presa de nuestra gente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, socórrenos, Señor. Porque ciertamente vana es la ayuda del hombre, y vemos como uno y otro esfuerzo, Señor, no avanzan, pero te tenemos a ti. Y es en ti en quien ponemos toda nuestra fe y confianza. Guarda nuestro país, Señor, que no caiga en manos de sistemas corruptos, injustos, inmorales, sobre todo aquellos, Señor, que van en contra de tu palabra, de tu iglesia, Señor. Pero sobre todas las cosas, nuestra oración es que se haga tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en nuestra tierra peruana y en cada nación, Señor. Digamos pues, Señor, a ti, nuestro país, el Perú, Señor. Guarda nuestro país para bien, Señor. Y guarda tu iglesia en esta nación. Que tu iglesia, Señor, continúe proclamando, que esta situación despierte a tus hijos, a tus ministros, a tu pueblo, a buscarte de corazón sincero, a orar, a ayunar, a clamar, Señor, y a hacer lo que nos has mandado a hacer. Porque, Señor, en muchas cosas se han perdido el tiempo y mucho dinero también se han invertido en cosas que no están en tu voluntad, en tu propósito, y cosas que no nos has mandado a hacer, olvidando, Señor, olvidando la tarea principal de predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones, y enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la única gran comisión que tú nos has dejado, Señor, que es lo más importante y es la máxima prioridad, pero que muchas veces descuidamos por otras cosas, Señor. Pero, Señor, pedimos perdón una vez más. Perdónanos de corazón, nos arrepentimos, volvemos nuestros ojos, nuestro corazón a ti, nos convertimos a ti, Señor. Te rogamos, ayúdanos, ayúdanos, salva el Perú y a todos los peruanos, salva a tu iglesia en este país, Señor. Gracias, amado Dios, que tu palabra dé aliento, dé esperanza, y nos fortalezca nuestra fe, Señor, que tú nos guardarás, y no importa cuán fuerte sea el enemigo, pasará como el viento. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, pues, amados consiervos, Dios los bendiga. Shalom para usted. Tenga buen ánimo, confianza, ¿verdad? Y esperemos en Dios. Dios no tiene ningún problema para actuar. Dios ha oído nuestro clamor, está oyendo nuestro clamor, y Él está obrando. En silencio, pero Él está obrando. Seguramente nos va a sorprender en cualquier momento. Bendiciones en Cristo. La paz del Señor les guarde. Buen día. Bendiciones.